Un caso que ha conmocionado a la Ciudad de México es el de una madre que exige justicia por su hijo adolescente, víctima de una agresión brutal. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Quiénes son los responsables? Hoy les contamos la historia de Dylan, un joven de 13 años que lucha por su vida tras recibir amenazas y sufrir un ataque en su propia escuela. La directora dice que ella me llamó, es mentira. Exijo la destitución de la directora por su incompetencia, su omisión y hasta cierto punto su complicidad. El acoso escolar es un problema que afecta a millones de jóvenes en México y en el mundo. Según estadísticas recientes, 7 de cada 10 alumnos sufren algún tipo de acoso en las escuelas. Lo que comienza como burlas o conflictos entre compañeros, en algunos casos escala hasta agresiones físicas graves. Hoy conoceremos 3 historias en México que muestran cómo el acoso puede transformarse en violencia y dejar secuelas duraderas. En México se registran 280,000 casos de acoso escolar, es decir, 7 de cada 10 niños y adolescentes son agredidos física, emocional o sexualmente dentro de sus centros de estudio, de acuerdo con la organización Bullying Sin Fronteras. Estas cifras posicionan a México como el segundo lugar del mundo con más casos de este tipo de violencia que se caracteriza por ser intencional, sistemática y que tiene una relación asimétrica de poder entre el agresor y la víctima. Entre el agresor y la víctima ocurren agresiones físicas, psicológicas, emocionales, sexuales o sociales que ejerce una persona o un grupo de personas con otra de manera intencional. En febrero de este 2025, el Consejo Ciudadano para la Justicia y la Seguridad de la Ciudad de México dio a conocer que en 2024 los reportes de bullying aumentaron 205% en comparación con el 2019. Los casos ocurren principalmente en primarias y secundarias. Existen distintos tipos de acoso escolar y los que más se reportan son el social, el cual se excluye o ignora a la víctima, el verbal, que incluye burlas, insultos y amenazas, el físico, que es cuando el agresor golpea, pellizca o toma pertenencias para romperlas o no, y el digital, en el cual se distribuye información o imágenes para afectar a una persona. Las personas que son acosadas o buleadas tienen afectaciones de tipo emocional, suelen estar muy estresadas, enojadas, tienen un estrés constante, un estrés crónico que a su vez puede desencadenar en una serie de enfermedades y padecimientos físicos. Un caso que ha conmocionado a la Ciudad de México es el de una madre que exige justicia por su hijo adolescente, víctima de una agresión brutal. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Quiénes son los responsables? Hoy les contamos la historia de Dylan, un joven de 13 años que lucha por su vida tras recibir amenazas y sufrir un ataque en su propia escuela. Dylan es un joven tranquilo y respetuoso, conocido por su bondad y su forma alegre de relacionarse con sus compañeros. Sus amigos lo describen como alguien que siempre está dispuesto a ayudar y que mantenía una relación cercana con su familia. La familia de Dylan recuerda momentos felices, cumpleaños, paseos, juegos y estudios. Para ellos, la escuela era un lugar seguro, donde esperaban que su hijo aprendiera y creciera rodeado de amigos. Sus amigos cuentan que en los últimos meses, Dylan empezó a mostrarse preocupado, más callado. Algo en la escuela le estaba afectando, aunque él no quería alarmar a su familia. Fue en ese contexto que comenzaron a ocurrir situaciones de acoso y amenazas que poco a poco fueron escalando. El pasado 2 de noviembre, Dylan recibió amenazas al parecer por un hombre quien le reclamó el estar con una mujer en una relación sentimental. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Cuáles son las consecuencias emocionales y psicológicas? Muchas escuelas aún carecen de protocolos claros y de herramientas reales para atender este tipo de casos. Veamos. El chico de 15 años lo amenazó diciendo que el viernes le iban a dar literalmente un levantón. Esa fue la terminación con la que lo mencionó, que mejor se ocultara y se escondiera y que no fuera. De acuerdo con el relato de Alejandra Paola, madre de Dylan, el viernes 7 de noviembre de 2025, Dylan salió de la escuela acompañado de su novia y un amigo.
Fue entonces cuando lo interceptaron sus compañeros. Según el relato de su madre Alejandra, uno de los jóvenes lo empujó y pronunció palabras mientras mencionaba a una maestra. Acto seguido, el principal agresor, por sorpresa, tomó a Dylan del cuello y lo arrojó al suelo. La cabeza del adolescente golpeó directamente el pavimento, provocándole la pérdida inmediata del conocimiento. Según la narración del joven, sintió patadas en el abdomen, la columna, las piernas y un puñetazo en la boca. Tras el ataque, huyeron corriendo hacia la escuela, dejando a Dylan gravemente herido. La madre del joven denuncia que a pesar de la gravedad de la situación, la directora del plantel no actuó. La mamá de la novia acudió a notificarla, pero no recibió ninguna respuesta. La mamá de la que en ese momento era su novia fue con la directora y le dijo: le acaban de pegar a Dylan, está ya tirado. Y de la distancia de la secundaria a donde le pegaron a mi hijo se alcanza a ver. Entonces ella no hizo absolutamente nada. Hoy Dylan permanece internado en el Hospital Pediátrico de Peralvillo con diagnóstico de inflamación cerebral. Su madre exige justicia y denuncia omisión por parte de la escuela. Alejandra interpuso una denuncia por lesiones dolosas e identificó a 5 presuntos agresores, un joven de 15 años, autor intelectual de la amenaza, y 4 compañeros que, según asegura, continúan asistiendo a clases con normalidad. Agentes del Ministerio Público realizaron los peritajes correspondientes y aseguraron que la investigación continuará. Mi hijo sigue internado, mi hijo sigue sintiéndose mal. Y los agresores están en sus casas como si nada. Ni siquiera creo que los papás estén enterados de la situación, puesto que siguen yendo a la escuela. La directora dice que ella me llamó, es mentira. Exijo la destitución de la directora por su incompetencia, su omisión y hasta cierto punto su complicidad. Ahora hablemos de Alejandro. Este joven comenzó a recibir burlas cuando tenía 10 años. Sus compañeros se enfocaban en su aspecto físico, su personalidad y en las amistades que tenía. Incluso difundieron videos de él bailando cuando era niño, aumentando la exposición y la burla pública. Video y lo usaron para difundir más burla. Me hacían trampas y me grababan esas trampas y las subían a internet. El acoso escolar no solo afecta a los niños de manera inmediata. Según estudios recientes, 45% de los casos de violencia escolar ocurren en secundaria y las secuelas pueden durar toda la vida. Entre los efectos más graves se encuentran ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. Alejandro soportó las burlas y agresiones durante 3 años antes de hablar con sus padres sobre la situación. Él mismo señala que si no hablas de tu problema, se va a volver más grande hasta que no lo puedas controlar tú. La tercera historia nos recuerda el caso de Nicole, de apenas 12 años de edad. Fue víctima de bullying en una secundaria de la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Sus compañeros la golpearon al grado de que tuvo que ser hospitalizada. Eso fue por llevar los tenis de otra marca. E incluso hasta familiares de las jovencitas terminaron involucradas. El 13 de octubre de 2025, Nicole fue golpeada por compañeras de la secundaria 324 Alfonso Caso en Tláhuac. Sufrió una primera agresión en el área de baños, pero después, antes de salir del plantel, también fue agredida por familiares de las niñas que la golpearon. Nicole tuvo que ser hospitalizada casi una semana por múltiples contusiones y sangrado intestinal. Su mamá narró que la niña sufrió violencia desde 20 días antes, pero los directivos del plantel no le hicieron caso. Después de denunciar los hechos, la familia dio a conocer que recibió amenazas de muerte. Lógicamente. Al tender su cama de su recámara había un cuchillo y yo le dije: ¿por qué? Mamá, es que si se meten y nos quieren lastimar, nos defendemos y yo te defiendo, mamá. Entonces, a ese grado está mi niña del miedo y del pánico de las amenazas que le hicieron, porque a ella la amagaron con una navaja dentro del plantel. Pues eran mis compañeras de la escuela, pero pues no entiendo por qué me tenían tanto odio. Siempre me decían que me veía fea, me insultaban por mi aspecto físico, que por si los zapatos, por el uniforme nuevo, por el pelo, por si iba peinada, por si iba aseada.
por todo me molestaban. Incluso ahora Nicole, recuperada físicamente de las lesiones, vive con miedo. Todo esto desencadenó hasta protestas a las afueras del plantel. Expertos aseguran que el bullying no es solo responsabilidad de la escuela. Se trata de un fenómeno complejo que combina factores familiares, sociales y tecnológicos. Niños que crecen en contextos familiares desquebrantados y con acceso constante a la tecnología son más vulnerables y la violencia puede volverse normal dentro de su entorno. El bullying, cuando no se atiende a tiempo, puede generar consecuencias graves para el desarrollo social y emocional de los jóvenes. Las escuelas deben contar con protocolos claros de prevención, personal capacitado para detectar señales de acoso y mecanismos para proteger a las víctimas. De acuerdo con especialistas, para prevenir este problema es indispensable capacitar a las comunidades escolares sobre acoso escolar y en los hogares establecer límites con respeto y sin agresiones. La historia de Alejandro, Dylan y Nicole es un reflejo de la magnitud del acoso escolar en México. Hablar de bullying, implementar políticas preventivas y garantizar la intervención oportuna es clave para evitar que más jóvenes sufran en silencio.